de lejos, caminos de tiza, abriendo surcos este oficio. Estamos con Claudio Altamirano, como les anticipé, es coordinador del programa Educación y Memoria en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y algo de esto se trata este programa. Impulsados por la misión de promover la defensa de los derechos humanos y los derechos del niño, niña y adolescentes en todo el ámbito educativo porteño, llegamos al final del ciclo lectivo, orgullosos de todo lo realizado durante el año. Gracias al combustible inagotable del entusiasmo de los chicos, pudimos visitar sitios de memoria y espacios culturales con centenares de alumnos. Con su propia mirada, ellos descubrieron la importancia de cada uno de estos espacios significativos para la historia argentina. Bienvenido, Claudio. Bueno, muchísimas gracias, Mirta. Es un placer estar en este espacio, estar contigo. Muchas gracias. Te valoramos por todo lo que has hecho en tu historia por la educación. En mi larga historia. Bueno, pero... A ver, larga historia también debe tener este programa. ¿Cuándo se creó? Mira, el programa se constituye a partir de hace 10 años, como tal, pero recoge las experiencias de a partir de la apertura de las instituciones democráticas. Es una construcción permanente, sistemática, que se va dando desde las escuelas con las prácticas docentes. Es muy importante hacer eje en el valor que tiene el trabajo docente, los maestros, los profesores, y retomar esa historia de construcción de cómo abordar un tema tan, como dijeron los panelistas, complejo como es lo que fue la última dictadura cívico-militar, lo que fue el terrorismo de Estado o Malvinas, por ejemplo. Por ejemplo, entre otros temas que ustedes abarcan, ¿cuántas personas hay en el equipo de Educación y Memoria? Miran, somos 8 para toda la ciudad de Buenos Aires. Digamos, hay una gran demanda de las escuelas. No damos abasto porque nosotros tenemos inicial, primario, media y todas las modalidades. ¿Y qué demandan las escuelas? Mira, las escuelas demandan acompañamiento, ¿sí? Asesoramiento, pero son gran promotoras las escuelas, gran promotoras de ideas. Nosotros recorremos las escuelas, hablamos con los directivos, con los maestros. Hay muchos proyectos muy valiosos, muy significativos, y dialogando, ¿sí? Dialogando y viendo perspectivas, vamos elaborando proyectos. Una de las cosas más pedidas, obvio, es el testimonio en primera persona, la necesidad de que una abuela, un referente, una madre, un nieto restituido, se presente y dialogue con los chicos. Pero eso, Mirta, yo te quiero decir, está sustentado en un trabajo en la escuela de investigación de los docentes, se les acerca material, se ofrece... ¿El programa produjo materiales? Sí. Ahora, estamos hablando de las escuelas que demandan. Sí. ¿Qué pasa con las escuelas que no demandan? Mira, yo te puedo contar un caso particular que te va a interesar y a tu audiencia también. Ha pasado el año pasado que en una escuela, una docente, sin consultar, pasó un material reivindicativo del terrorismo de Estado. Bueno, ahí hubo, imagínate, era en La Boca, una comunidad muy participativa, docentes muy comprometidos, fue todo un shock. Eso tuvo una intervención del ministerio concreta, que fue el apartamiento de esta docente. Pero de parte del programa fue inmediatamente de tomar conocimiento de esto, intervenir, contener esta situación, hablar con los directivos, plantearnos estrategias educativas, hablar con los docentes y hablar fundamentalmente con los chicos. Bueno, terminamos en forma conjunta diseñando una estrategia y con una visita maravillosa de Delia Giovanola, que es una de las fundadoras de Abuela, donde una larga charla con los chicos en un encuentro amoroso, ¿no? Porque las abuelas adaptan su discurso a necesidades e intereses de los chicos y en ese diálogo que se da se hace un aprendizaje muy piola, dirían los chicos. Así que... Vamos a ver enseguida alguno de esos encuentros, pero yo lo que te quería preguntar es si la escuela hace, si los docentes hacen
con los chicos antes un trabajo, o sea, si hay un trabajo previo y hay un trabajo que ustedes sugieran posterior a esa visita, a ese testimonio, a esa obra de teatro, lo que sea. Mira, generalmente hay trabajo. Hay que valorizar el trabajo que hacen los maestros y las maestras en las escuelas. Claro, hay excepciones. Puede haber en algunos lados que, digamos, nosotros como programas seamos quienes alentemos la realización. Yo, por lo que veo, digamos, desde la reapertura en decisiones democráticas a la fecha, ha habido un cambio, una evolución. Hay jóvenes docentes muy comprometidos con estas temáticas. Entonces hay una gran demanda. El programa, obvio que lo que intenta es que haya un trabajo previo, que si va una abuela, se sepa. Si vamos al centro Ana Frank, se sepa quién fue Ana Frank. Si vamos al Museo del Holocausto, se sepa que fue la Shoah. Intervenimos, tratamos que sea algo significativo y valioso para los chicos, que cuando estén, digamos, en el hecho educativo, estén implicados, ¿sí? Y queremos que los chicos sean protagonistas, fundamentalmente sus aprendizajes. ¿Y para que no termine en esa visita? Bueno, después generalmente hay una vuelta que es el cierre, que es, bueno, suponte, si se da una obra de teatro que es elocuente sobre lo que fue la Shoah, bueno, después se va a la escuela, se habla con los docentes, se generan materiales, reflexiones, porque lo que nos interesa a nosotros es un chico que tenga espíritu crítico, reflexivo, ¿sí? Y que no sea algo que, bueno, se da la charla o se hace esto y ya está. No, creo que es un proceso y que es un proceso continuo y sistemático. Bueno, vamos a ver algunos de esos encuentros que ustedes generan en las escuelas. Seguramente hay oportunidades muy diversas que la propia Ciudad de Buenos Aires ofrece, como el Centro Ana Frank que vos comentabas, ¿no? Más de 300 estudiantes de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires fueron al teatro a ver El diario de Ana y así aprender más sobre esta historia. Conocí la historia de Ana Frank, pero muy poquito. Sabía que era una chica que era judía y que se escondía de los nazis, pero después no sabía lo demás. Me encantó, la verdad es muy interesante. A mí me encanta la historia de Ana Frank y cómo la demostraron, muy lindo. Lamento mucho su muerte y todo lo que le pasó, pero lo bueno es que el padre razonó y publicó el libro, que es lo mejor que pudo hacer para que nosotras podamos saber qué vivió ella, qué historia tuvo, qué sentía, cómo era su familia y esas cosas. Hacerles desde chicos tomar conciencia de la importancia de la memoria, la importancia de saber lo que pasó para, bueno, no cometer los mismos errores o para aprender de ellos. Nos parece muy importante, para nosotros es muy emocionante, muy significativo. Fue como, wow, la primera vez y me encantó porque leer es una cosa y verlo en persona es otra. Porque al ser una obra de teatro se siente diferente, porque cuando lees vos te lo debes imaginar, al ser una obra de teatro vos como que lo vivís, lo ves. Bueno, recuerdo que cuando asumió el ministerio el doctor Mariano Narodowski, se había resuelto el diario de Ana Frank como lectura obligatoria. Es una pena que no se le haya dado continuidad a eso para que no sean flashes solo, ¿no? Sino que haya recursos que permitan un trabajo más profundo. Sí, yo creo que lo que hay que apuntar es que son políticas de Estado, las políticas de memoria en el campo educativo. O sea que en las escuelas esto debe traducirse, sí, en algo que debe sostenerse en el tiempo. Y hay materiales valiosos, hay materiales que despiertan la conciencia crítica de nuestros niños, que, digo, es importante que puedan acceder. Igual hay muchísimas herramientas, se han creado muchísimas herramientas, y también está dentro de la estrategia docente que con compromiso y creatividad ir buscándola para poder analizar, por ejemplo, lo que hemos visto que fue el nazismo como el gran mal, como definió un chico, ¿no? Vos hiciste referencia también a Malvinas. Suele ser todavía poco visitado el Museo de Malvinas.
Mira, ustedes lo ofrecen como otra experiencia. Mira, sí, mira, en Malvinas nosotros tenemos una experiencia maravillosa. Hemos llevado, digamos, en visita 2.000 niños y niñas, y esto es fundamental, te lo aclaro, porque la movilidad y todo se construyó a partir de las cooperadoras, el compromiso de los docentes, o sea que con un compromiso en las escuelas de que es importante abordar lo que fue nuestro pasado reciente y lo que fue Malvinas, porque como hemos aprendido nosotros cuando éramos niños, las Malvinas son argentinas, esto hay que sustentarlo, y bueno, nada mejor que este museo que está hecho en forma absolutamente pedagógica, donde hay materiales para que los chicos interactúen, para que puedan abordar, donde se encuentran con materiales realmente que pueden ayudarlo a la construcción de lo que pasó en Malvinas. Son espacios que hay que llenarlos de vida porque ya fueron concebidos como tal. Bueno, después nos vas a ir contando también qué pasa con aquellos docentes que por distintos motivos, llámese miedo, no saber cómo, presión de padres o lo que sea, eluden o temen abordar muchos de estos temas. ¿Te quedas con nosotros? Por un placer. Volvemos enseguida con Gustavo Gottwetter y Vera Carnovale. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio. Estamos entonces todos en la mesa. Nos decía Claudio Altamirano en el bloque anterior que a veces también ustedes van, los llaman de nivel inicial. Esto nos hace pensar si los temas, los contenidos relacionados con la historia reciente varían según las edades. ¿Son posibles en todos los niveles? Sí, son posibles, creo, en todos los niveles, obviamente teniendo el absoluto y debido cuidado, digamos, tratándose de hechos en muchos casos muy traumáticos, que han sido realmente de una violencia extrema. Yo creo que hay que tener un enorme cuidado de proteger a los chicos y a las chicas en las distintas edades para que eso no se transforme en una especie de boomerang, ¿no? Donde muchos de los chicos después no quieren saber nada con entender el tema. Y además me parece porque, digamos, en la sociedad se ha logrado en la sociedad argentina un consenso muy interesante en relación a que es política de Estado, como se dijo en el bloque anterior, el tema de la memoria. Me parece que eso es un logro muy importante como sociedad. Creo que le falta, y ahí hay un punto interesante, sobre todo para los estudiantes de nivel medio, creo algo que el aporte de la historia puede ser muy importante, que es comprender por qué pasó. No solamente que eran unos locos así medio perversos que se les ocurrió hacer barbaridades, sino que hay razones sociales muy profundas que fueron, digamos, las condiciones de producción de esta Sí, cuestión. creo que en este libro que después vamos a mostrar, donde tenés una participación, Vera, la pregunta que se plantea es ¿cómo fue posible? ¿No? Seguramente esto se puede trasladar a cómo fue posible el nazismo, cómo fue posible todo lo que sucedió en la última dictadura cívico-militar. Sí, nosotros, quizás un poco excesivamente en representación de muchos historiadores que estamos trabajando con estos temas, quiero decir un breve comentario. La historia reciente en el campo historiográfico nace con una clara voluntad de intervención pública, de reparación de las víctimas y también de la recuperación en la narrativa histórica, en el análisis de las experiencias contestatarias, contrahegemónicas, revolucionarias que precedieron a la instalación del terror estatal. De modo que nosotros creemos que toda enseñanza sobre el pasado reciente debe incluir esas dimensiones que no son menos conflictivas, que no son menos polémicas, pero que son necesarias porque hacen a las condiciones de inteligibilidad. Y también a la construcción de identidades colectivas, proyectos políticos a futuro, etcétera. De modo que yo no sé si en todos los niveles es igualmente posible. O sea, honestamente, cuando digo que no sé, no es retórico, digo no lo sé. He trabajado más que nada en la producción de recursos educativos para último ciclo de escuela primaria y escuela secundaria. Y
para capacitación docente, y me parece que sí, el eje fundamental es recuperar el conflicto como foco de enseñanza, aunque, insisto, puertas de entrada hay muchísimas. Y esta es una pregunta que me parece fundamental para trabajar en el aula, que es ¿cómo fue posible? Y en ese cómo fue posible, objetos y vías de entrada hay innumerables. Cuando decís puertas de entrada, me parece que esto responde a la pregunta que los docentes hacen. Bueno, sí, yo quiero, pero no sé cómo, ¿no? Entonces, a lo mejor el punto de partida puede ser desde una noticia de actualidad en los diarios hasta una película. Sí, yo en el segmento anterior había una chiquita que hablaba de cuando fue a ver a Ana Frank, decía lo bien que hizo el padre de publicar su testimonio. Sí. Casi una heredera de la ilustración esta nena. La verdad que a mí me gusta mucho el trabajo con testimonios en el aula. Me parece que es sumamente potente y me parece que articuladas con otras fuentes de época se pueden trabajar innumerables temas. Yo creo personalmente y en lo íntimo que lo más complicado de trabajar es justamente la dimensión de los conflictos político-ideológicos. Y esto es algo que hay que perderle el miedo. Hay una postulada imagen falsa de neutralidad política en la escuela que no es tal y es imposible. Bueno, pero se pierde el miedo seguramente, si los docentes se sienten acompañados, Totalmente. si se producen materiales que contribuyen, si hay también una planificación colectiva de cómo, es un cómo plan trabajar. de escuela, un plan de la institución. Claro, ¿no? tal cual. Incluso los institutos de formación docente, digamos, Claro. el mundo de las tradiciones político-ideológicas debe ser objeto de enseñanza en los profesorados y en las escuelas. Vos hablabas de conflicto y supongo que también es muy importante en todos estos hechos incluir el contexto, porque volviendo a aquellos libros de texto de ciencias sociales donde solo había una enumeración de acontecimientos, de fechas, pero no estaba el análisis profundo de qué es lo que se jugaba en cada momento. Claudio, ¿qué pasa en las escuelas cuando vos llevas como testimonio, supongo que eso se llama historia oral, a madres de Plaza de Mayo o a nietos? Mira, es un encuentro realmente muy amoroso. Las abuelas y las madres son muy cuidadosas cuando hablan con los niños, con las niñas, muy respetuosas de sus necesidades, de sus intereses, y tienen esa palabra cálida, esa palabra contenedora, y de su propia experiencia de vida narran sus historias y se transforman en encuentros muy enriquecedores. Y se dan el nivel inicial. Qué interesante, ¿no? Ese intercambio generacional, ¿no? Porque es como una especie de tesoro que una generación le concede a la otra, ¿no? Y que me parece que tiene que ver con esa herencia de tradiciones de las más ricas, ¿no? En este caso. Pensaba, sí, creo que son encuentros muy importantes. Y pensaba también, bueno, ¿cómo acompañan esto los padres? O sea... Las experiencias que nosotros... Y sí, perdón, y me gustaría que digas si solamente van a escuelas públicas o también a escuelas privadas. Mirá, nosotros vamos a escuelas públicas, pero también en escuelas privadas, ¿sí? Por ejemplo, hemos hecho hace poquito una experiencia muy linda entre 3 escuelas, digamos, una de origen judío, otra, digamos, una escuela evangélica, y hemos prometido a la bandera, ¿sí? Y son escuelas, digamos, privadas, pero con función social, ¿sí? Que están insertas, por ejemplo, en lugares más vulnerables, ¿sí? Donde los derechos de los niños y niñas todavía es un tema pendiente. Pero bueno, damos a veces prioridad, en lo poquito que somos, a las escuelas públicas, ¿sí? Me gustaría remarcar esto nuevamente. A partir de la reapertura en decisiones democráticas, en las escuelas, los docentes, los trabajadores de la educación, con los padres, hubo una necesidad de poder contar y narrar lo que había sucedido en el terrorismo de Estado. Y esas experiencias pedagógicas fueron tomadas en cuenta por el programa. El programa no se planteó desde un saber teórico qué debía hacer, sino con los trabajadores
en forma conjunta, dialogando, poniéndonos de acuerdo, buscando consenso, fuimos dando una construcción para poder abordar un tema complejo, un tema que cuando se transformó en política de Estado, esto le permitió mayor contundencia, y a quienes tienen miedo de tocar estos temas, bueno, es todo un trabajo que, como bien se decía, se tiene que dar a través de la capacitación docente. Si es el Estado el que genera recursos, si es el Estado el proveedor, si es el Estado el que se mete en la escuela, bueno, el docente deja de tener miedo porque sabe que hay un Estado que lo contiene. Ahora, un tema es el miedo, otro es la simplificación, el blanco-negro, los buenos y los malos de la historia. ¿Ese es un riesgo en la transmisión? Sí, y te diré, bueno, no solo en la enseñanza de la historia reciente, en general las narrativas en blanco y negro soslayan, opacan la innumerable cantidad de matices que tiene cualquier fotografía de la historia. Nosotros, los historiadores, hacemos un enorme esfuerzo porque esto no sea transmitido en el aula. Insisto, creo que recursos hay muchos, y desde los organismos de derechos humanos, desde instancias públicas, desde los propios gremios docentes, no faltan recursos educativos. Me parece que, digamos, hay que acompañar más. En esto los historiadores también tenemos nuestras propias deudas en cuanto a lo que podemos, a nuestras formas de intervención pública. Siempre la simplificación es un problema, y me parece que también tenemos que perder el miedo de ofrecer narrativas que que manifiesten y que reflejen la complejidad y la polifonía y los conflictos irresueltos de todo proceso histórico. Claro. Sí, Vos hablaste de las fuentes, perdón, sí, hace un momento, y pensaba, una cosa es apoyarse en las fuentes, y otra cosa seguramente también riesgosa es hacer una transmisión algo así como panfletaria. Sí, por supuesto. De todos modos, coincido absolutamente con lo que se plantea acá, pero creo que hay que ir por pasos, digamos, ¿no? Los chicos tienen una tendencia, los adultos también, digamos, ¿no? Convengamos, y este es uno de los grandes problemas a veces en la conciencia política, ¿no? Pero los chicos tienen una tendencia enorme a buscar dónde están los buenos y los malos, porque es una manera natural de ubicarse frente a la realidad, ¿no? Fácil. Es media bipolar, fácil. Bueno, es una forma de conocimiento. Claro, también. una forma de conocimiento. Nos pasa a todos. Vos vas por una calle desconocida y, bueno, ¿dónde está el peligro, malos, digamos, ¿no? ¿Dónde están los malos y dónde están los buenos, ¿no? Bueno, esta tendencia que es natural, yo creo que hay que respetar los tiempos. Me parece que el proceso pedagógico no empieza y termina no empieza hoy y termina mañana, sino que empieza en el nivel inicial y sigue en toda la escolaridad primaria y secundaria. Con lo cual hay todo un tiempo para respetar esa primera instancia donde por ahí hay una polarización, y después, a medida que va pasando el proceso educativo, ese tránsito por la escuela, ir pudiendo complejizar las variables para justamente mostrar los matices, los grises, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros volvemos enseguida. Ustedes busquen algo para anotar. Vamos a contarles bastante bibliografía que tenemos, y vamos a escuchar también la segunda parte con el doctor Nicolás Arata. Inevitablemente la escuela pone en escena las diferentes posiciones ideológicas, porque está como la institución cultural que es, atravesada por esas tensiones. Lo que la escuela no puede hacer es correrse del marco de una ley que establece que en la Argentina, ¿sí?, los crímenes de lesa humanidad tienen que ser juzgados. La escuela no puede correrse de un marco en donde se establece el nunca más al terrorismo de Estado en la Argentina, y la escuela establece un marco en donde el horizonte, ¿no?, a partir del cual o hacia el cual hay que pensar estos problemas son el de la memoria, la verdad y la justicia. Ahí está también un legado riquísimo y fundamental en el cual la escuela puede apoyarse, que es el trabajo que es ejemplar a nivel latinoamericano de los organismos de derechos humanos. Yo creo que la escuela tiene que ser un espacio de debate, de producción de conocimientos, y no solamente de bajadas de línea. Pero creo que ese debate y esa producción de conocimientos y esa apertura a lo que es una cultura con sus tensiones, con sus nudos, con sus contrapuntos, etcétera, se tiene que dar siempre en el marco de la ley. Y la ley lo que establece es esto que referíamos: justicia, verdad y memoria, por un lado, nunca más, por el otro, como los pilares que permiten que los argentinos podamos
proyectar también un futuro de manera conjunta como sociedad. Y bueno, no bajar líneas seguramente quiere decir priorizar la reflexión, hacerle preguntas a la historia, apabullarla preguntas de despedida. Bueno, me parece muy importante que en las escuelas se siga trabajando esto y se siga reflexionando acerca del tema de la memoria y la historia, los vínculos, las dificultades muchas veces que hay en todo este proceso. Hay mucha gente que está trabajando justamente en producir materiales de hace bastante tiempo, hay experiencias muy interesantes y muy enriquecedoras en la escuela. Me parece que una de las funciones interesantes que tendrían que asumir también los organismos estatales es no solamente proveer de producción propia o materiales, sino conjugar de alguna manera las experiencias que a lo largo y a lo ancho del país, incluso en otras partes del mundo, se vienen haciendo respecto a estas cosas que creo que son sumamente provechosas. ¿El nombre de la publicación digital de ustedes? Se llama Docentes, que se escribe 12NTES. Y aquí es una publicación gratuita, digital. Ahí la tenemos escrita. Ahí está. Bueno, perfecto. Y lo que hay que hacer es justamente eso, entrar a www.docentes.com.ar y llenar un breve formulario y se recibirá gratuitamente. Muy bien, Vera. Bueno, quería agradecer por estar acá, felicitar al chico que vimos recién, que me parece que dio en la tecla, en esto de la apertura a las distintas interpretaciones, visiones, debates, siempre, digamos, en base a este acuerdo y a este consenso. Y bueno, decirles a los docentes que nos escuchan que la historia que estamos tratando no solamente es dolorosa, no solamente es polémica, es también apasionante y es una cantera de tradiciones, ideas, representaciones y proyectos que pueden aportar a la construcción de una nueva esperanza colectiva, que eso me parece que es una de las, siempre ha sido y sigue siendo una de las funciones de la escuela. Como maestro, un orgullo que la televisión pública tenga estos programas en donde podemos referenciarnos, aprender, por ejemplo, en una mesa como la que hoy has conformado, Mirta, y creo que lo público debe sostenerse y en eso estamos, en ese caminar con los trabajadores de la educación y con todos aquellos que creemos que lo público es lo que hay que sostener y defender. Bueno, muchas gracias a los tres. Vamos a dar bibliografía, Puentes de la Memoria en el Campo Educativo, de Claudio Altamirano, nuestro invitado, y también Relatos, Educar en la Memoria. Estos materiales de Claudio, ¿dónde se consiguen? Nos tienen que llamar a Programa de Educación y Memoria y bueno, los ejemplares se entregan en forma gratuita a todo aquel que lo necesite. Gracias otra vez y a ustedes hasta la próxima.